Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da mucho gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar acerca de la diabetes y el riesgo que tienen las personas que sufren de diabetes de desarrollar COVID-19, lo que representa para ellos tener esta enfermedad. Permítanme decirles que de acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de Nantes en Francia, 1 de cada 10 pacientes diabéticos ingresados al hospital pierde la vida. Esto es una cifra verdaderamente preocupante. En este estudio investigaron a 1,300 pacientes y encontraron este funesto resultado. Más del 80% de los pacientes tenían diabetes tipo 2, 85%, 3% tenían diabetes tipo 1 y el resto otros tipos de diabetes. Así que hoy vamos a hablar acerca de la diabetes en general y vamos a especificar lo que sucede en los pacientes que tienen diabetes cuando les da COVID-19. Iniciamos Mi Cita Médica. Bueno, y para platicar acerca de la diabetes y COVID-19 en Mi Cita Médica, me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida a dos destacados especialistas. Está con nosotros el doctor Juan Antonio Peralta. Él es médico internista y endocrinólogo, médico adscrito al Servicio de Endocrinología del Hospital General de México. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora Diana, muchas gracias por la invitación y es un placer platicar con usted. El placer es para nosotros y también está con nosotros el doctor Carlos Sierra. Él es cardiólogo y electrofisiólogo, director de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología. Doctor Sierra, muchísimas gracias. Bienvenido a Mi Cita Médica. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar sobre este tema de tanto interés con tu audiencia. Muchísimas gracias, doctores. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Peralta. Doctor, vamos a platicar un poquito de generalidades acerca de la diabetes. Sabemos que en México hay 14 millones de personas que viven con diabetes. Increíble, pero aparentemente la mitad no lo sabe. Es una enfermedad desafortunadamente subdiagnosticada, pero lo que sí es que su organismo va empeorando y el hecho de que no sepan que son diabéticos no les resta el riesgo en caso de que les dé COVID-19. Doctor, ¿nos podría explicar, doctor Peralta, en qué consiste la diabetes? ¿Qué sucede en el organismo de una persona con diabetes? Claro que sí, doctora Diana. Realmente, la diabetes es una enfermedad del metabolismo intermedio en donde se afecta la utilización de los lípidos, que son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Y con respecto a que la actividad insulínica se encuentre reducida o disminuida. Esto realmente, ¿qué es actividad insulínica, doctor? ¿Qué es insulina? La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y que es la responsable de la utilización de la glucosa a nivel de los tejidos periféricos. Al momento de que se ve afectada la utilización de la insulina, esto va a repercutir de una forma muy importante en la actividad metabólica. Y no solamente el aspecto de glucosa, sino también el aspecto de la utilización de las grasas y de las proteínas. El panorama clínico de la diabetes es amplio, dado que dependiendo de la intensidad de la hiperglucemia, que es así como se caracteriza la diabetes, en relación a este grado de hiperglucemia cambia en el transcurso de la enfermedad, entre la historia natural de la enfermedad, y es por eso que los pacientes pueden ir desde asintomáticos hasta tener síntomas dependiendo del grado de la elevación de la glucosa. A esto le denominamos glucotoxicidad. Es por eso que existe una gran cantidad de población que puede estar asintomática y tener la enfermedad, y es desafortunadamente estos pacientes los que no llevan un tratamiento oportuno, adecuado, y que también no los exime o no salen del riesgo de desarrollar enfermedad por coronavirus, desde síntomas leves hasta una condición severa y que ponga en riesgo su vida.
Claro. Ahora bien, doctor, sabemos que en el caso de la diabetes tipo 2, que es pues por mucho la más común en nuestro país, hay factores de riesgo para desarrollarla, como el hecho de ser obeso y especialmente de tener mucha grasa abdominal. ¿Qué sucede cuando una persona tiene panza, tiene lonjas? ¿Qué ocurre a nivel metabólico? Claro que sí. Si bien la mayor prevalencia es de diabetes tipo 2, es el causado principalmente referido por condiciones externas como es la sobrealimentación que nos pueden llevar a sobrepeso y obesidad. También la inactividad física nos puede llevar a eso y factores hereditarios. Y con respecto a las condiciones de alimentación, que es uno de nuestros factores más importantes, van a empezar a generar condiciones de resistencia a la insulina. ¿Cómo podemos traducir esta resistencia? Nuestra actividad insulínica se encuentra disminuida para las condiciones de alimentación y de actividad física que nosotros desarrollamos. Por lo tanto, el cuerpo tiene que incrementar la producción insulínica para compensar estas necesidades de insulina y poder mantener una condición de un estado normal de glucosa. Cuando las condiciones de sobreproducción insulínica disminuyen, es ahí en donde podemos empezar a demostrar las elevaciones de la glucosa de una forma progresiva. Tanto la intolerancia a hidratos de carbono o es la utilización anormal de estos hidratos de carbono, tanto en condiciones después de los alimentos como en condiciones de ayuno. Es lo que se conoce, digamos, como prediabetes, ¿no? Coloquialmente. Así es, como condiciones de prediabetes para después desarrollar la diabetes tipo 2. Tipo 2. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar acerca de uno de los principales problemas de la diabetes. ¿Por qué decimos que la diabetes es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares? ¿De qué mueren la mayoría de las personas con diabetes? Regresamos después de una pausa. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca de la diabetes y el riesgo que tienen las personas con diabetes cuando se contagian de COVID-19. Hace unos instantes mencionaba que la mayoría de las personas que sufren de diabetes muere de un evento cardiovascular, generalmente un infarto. Pero, ¿qué es lo que sucede a nivel cardiovascular en una persona con diabetes? Doctor Sierra, explíquenos, por favor, ¿qué es lo que hacen los niveles altos de azúcar para propiciar un evento cardiovascular? Bueno, es muy importante reconocer que las personas que viven con diabetes tienen un riesgo mucho más alto de tener enfermedad cardiovascular que las personas que no la tienen. Este riesgo es del doble hasta 4 veces más comparado con una persona de la misma edad que no tiene diabetes. ¿Y por qué los pacientes con diabetes tienen más riesgo de tener problemas de corazón? Porque se ha asociado per se el déficit metabólico de la glucosa, el problema directo del metabolismo de la glucosa en los pacientes diabéticos con una mayor proporción de aterosclerosis. ¿Qué quiere decir esto? El daño que tienen las arterias en la parte más interna, que va haciendo que con el paso de los años y con la misma diabetes se forme una obstrucción sobre esas arterias, que son las tuberías que le llevan sangre a todo el cuerpo, particularmente al músculo cardíaco per se, pero también a otras estructuras como el cerebro o como los vasos sanguíneos que irrigan a las piernas. Y entonces los pacientes que tienen diabetes sufren con mayor proporción que los que no la tienen problemas en estos órganos: cerebral, cardiovascular, renal o incluso vascular periférico. Y además, la diabetes normalmente va acompañada de una serie de condiciones asociadas, como el cambio en los lípidos en la sangre, el aumento en algunos tipos de grasas en la sangre como el colesterol, el aumento en los triglicéridos, también el aumento en la presión arterial o algunas condiciones que se asocian también al riesgo de desarrollar diabetes y enfermedad cardíaca, que a veces van de la mano. Y entonces los pacientes que viven con diabetes muchas veces comparten factores de riesgo en común que los hacen mucho más propensos a tener un evento cardíaco súbito, como decíamos antes, un infarto, como algunos eventos más crónicos como el de la insuficiencia cardíaca. Claro, bueno, y acaba de pasar además el Día Mundial de No Fumar, y si encima de todo fuman y aparte tienen hipertensión arterial, bueno, pues las cosas se complican todavía más, ¿no? Claro, por supuesto, se van sumando, ¿no?
Sí, los factores de riesgo se van sumando. Doctor Sierra, ¿qué sucede en un paciente con COVID-19? Hablábamos de este estudio realizado en Francia, en el que 1 de cada 10 pacientes que ingresan al hospital, que son diabéticos y que desarrollan COVID-19, pierde la vida. ¿Qué es lo que sucede? ¿De qué manera ocurre este empeoramiento de los pacientes con diabetes cuando se contagian de COVID-19? COVID-19 es una enfermedad que nos ha hecho aprender muchas cosas y tenemos muy poco tiempo de conocerla. Tenemos 6 meses de conocer esta enfermedad y apenas estamos entendiendo bien qué es lo que sucede y por qué se da este fenómeno que todavía no nos queda muy claro, que algunos pacientes cursan con una enfermedad mínimamente sintomática, prácticamente ni cuenta se dan, no tienen síntomas muy leves, otros tienen síntomas moderados y otros tienen enfermedades muy severas, incluso que pueden llevarlos a la muerte. Entonces, tratando de diferenciar porque hay algunos pacientes que tienen desenlaces más favorables y otros menos favorables, se han encontrado algunas características que se presentan más frecuentemente en los que tienen desenlaces desfavorables. Y estos parece coincidir con los mismos factores de riesgo que nosotros hemos hablado durante muchos años para tener problemas cardiovasculares. La hipertensión arterial parece ser un factor crucial. Pacientes que tienen hipertensión son los que generalmente están en estas cifras de desenlaces desfavorables versus los que no lo tienen. La diabetes también parece ser uno de estos factores, los problemas cardiovasculares también, y explicaciones o teorías hay muchas. Sin embargo, hay poca evidencia científica que nos haga pensar en una causa única. Parece más bien que las personas que ya tenían una salud deteriorada tienen menos reserva para enfrentarse a una enfermedad tan difícil como es la enfermedad por SARS-CoV-2. Sí, y también se habla dentro de las cuestiones y los eventos cardiovasculares que se presentan en pacientes con COVID, se habla también de un problema de un exceso de coagulación de la sangre. ¿Esto a qué podría deberse en el caso de las personas infectadas con SARS-CoV-2? Así es muy interesante cómo hemos avanzado de pensar que solamente era una enfermedad infecciosa respiratoria y que solo daba insuficiencia respiratoria a entenderla ya como una enfermedad sistémica en donde se afecta todo el organismo. Y una de las complicaciones que hacen estos pacientes es enfermedad trombótica, formación de coágulos en todos los sitios del cuerpo, particularmente a nivel pulmonar, pero en cualquier otro sitio. Parece ser, lo que estamos entendiendo a la luz de los datos más recientes, es que los pacientes con infección por SARS-CoV-2 lo que tienen es una afección de los vasos sanguíneos, en realidad de todo el cuerpo, que los llevan a inflamarse, y esta inflamación es un factor de riesgo para producir coágulos. En las personas que ya tienen aterosclerosis, por ejemplo en los pacientes diabéticos o en los pacientes hipertensos, en los pacientes obesos, que lo estamos viendo como uno de los factores más fuertes de riesgo para desarrollar COVID grave, parece ser que esta inflamación excesiva por la adiposidad o por cualquier otro fenómeno de inflamación vascular los hace más propensos a formar coágulos y entonces acaban complicándose por enfermedad trombótica. No quiere decir esto, porque por ahí hay alguna información al respecto, que no sea una enfermedad pulmonar. No. Es una enfermedad pulmonar grave que como complicación tiene eventos trombóticos que hacen mucho más difícil manejarla. Claro. Doctor, entonces hoy más que nunca es importantísimo que las personas que viven con diabetes estén bien controladas. Claro, por supuesto. Esta pandemia nos ha desnudado en muchos aspectos y uno de lo que nos ha exhibido es el saber que tenemos una población con muchos factores de riesgo cardiovascular, que además ahora en una enfermedad grave como esta se convierte en un factor de riesgo para gravedad. Entonces hoy más que nunca es momento de ponernos las pilas y disminuir estos factores de riesgo para que si nos toca la mala suerte de tener COVID-19, nuestra probabilidad de salir bien librados de esta sea mayor. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos justamente con la forma de manejar la diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, algo sumamente relevante, sobre todo durante esta pandemia. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Cuide su Salud. Por todo lo anterior que hemos estado mencionando, es fundamental tener un buen control de la diabetes. ¿Cómo se logra esto?
Bueno, pues justamente midiendo las cifras tanto de azúcar que se tiene en la sangre como de otros parámetros, como es el caso de la hemoglobina glucosilada. Esto es muy importante y hoy en día pues se puede hacer de manera mucho más fácil que anteriormente. Además se cuenta con fármacos mucho más específicos para, sobre todo en el caso de los pacientes que tienen diabetes tipo 2, que es la más común. Así que vamos a escuchar la siguiente nota. La diabetes en México es un problema de salud pública y figura entre las primeras causas de mortalidad junto con las enfermedades cardiovasculares, para las cuales de hecho representa un factor de riesgo. Se estima que casi 14 millones de mexicanos viven con diabetes, pero la mitad no lo sabe. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, por cada adulto con diabetes mellitus tipo 2 hay uno no diagnosticado. Otro reto es que solo 2 de cada 10 personas tienen un control adecuado de sus niveles de azúcar. Considerando que la diabetes es un factor de riesgo para sufrir complicaciones de COVID-19, es fundamental contar con un control, ahora idealmente a distancia, de los niveles de glucosa, algo que puede realizarse gracias a la implementación de nuevas tecnologías como el monitoreo continuo con dispositivos que se colocan en el brazo y miden los niveles de azúcar, así como sus tendencias durante 2 semanas sin necesidad de picar al paciente varias veces al día. El monitoreo a distancia los hacemos nosotros los profesionales a través de videollamadas en diferentes plataformas. Y con estos ecosistemas digitales se realizan a través de 3 plataformas. La primera, LibreLink, es gratuita, los pacientes la bajan a sus celulares. La segunda, LibreView, nosotros los profesionales las bajamos sin costo a nuestras computadoras. Y la tercera, LibreOp, se baja de un celular a otro para que los pacientes y sus familiares estén en comunicación. Las personas con diabetes escanean los resultados de su monitor continuo de glucosa y realizan anotaciones en relación con su alimentación y actividad física que los médicos reciben gracias a estas plataformas y pueden hacer los ajustes necesarios para lograr un mejor control de la glucosa. Afortunadamente, hoy se cuenta con fármacos que también permiten una aplicación semanal con un control superior de la glucosa por más tiempo. La semaglutida es un análogo de GLP-1 humano cuyos cambios estructurales le confieren una vida media de 7 días. Su mecanismo de acción es aumentar la secreción de insulina e inhibir la secreción de glucagón dependiente de glucosa. Estimula la proliferación y formación de células beta y disminuye su apoptosis. En hígado inhibe la producción de glucosa y disminuye el contenido de lípidos. Este tipo de medicamentos, además de permitir un mejor control de los niveles de azúcar, reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares de la diabetes y favorece la pérdida de peso, una condición común en los pacientes con diabetes tipo 2. Aunado a ello, es indispensable que los pacientes con diabetes cuenten con una alimentación balanceada y actividad física. El manejo de la diabetes, especialmente de la diabetes tipo 2, es integral. Requiere de una alimentación adecuada, requiere de actividad física de las personas, pero también muchas veces requiere de un control con medicamentos. Afortunadamente, en el caso de la diabetes tipo 1, pues se requiere que la persona tenga insulina de manera externa porque su organismo no la produce. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, hay múltiples fármacos que pueden ayudar a un mejor control de la diabetes. Doctor Peralta, ¿cuáles son los que hoy en día obtienen los mejores resultados, ofrecen los mejores resultados? Claro que sí, doctora. Realmente la diabetes tipo 2 el día de hoy tiene una amplia, existe una gran cantidad de medicamentos con diferentes tipos de mecanismos, las cuales van a permitir mejorar este valor de la glucosa. Actualmente se ha clasificado esta gran cantidad de medicamentos en aquellos que pueden prescribirse bajo condiciones de riesgo cardiovascular. También se pueden prescribir bajo condiciones cuando es prioritario bajar de peso, para cuando es prioritario reducir el riesgo de hipoglucemia y algunas condiciones que implican el costo mismo del medicamento. Todos los medicamentos utilizados y aprobados tienen beneficio para el control glucémico, pero la prescripción de cada uno de estos fármacos es importante que el clínico
tome en cuenta las características particulares de cada uno de los pacientes para poder adecuar de forma importante el tratamiento y poder llevar así a la meta del control glucémico y también obtener beneficios en el caso de tener riesgo cardiovascular, obtener beneficios a nivel cardiovascular. Y existen varios. Y bueno, menciona usted que el tema del peso, pues en el caso de la diabetes tipo 2, muchas veces el peso es un problema, el sobrepeso es uno de los factores de riesgo para la diabetes tipo 2. Hay medicamentos que además de contribuir al control del azúcar, ayudan a reducir de peso. Sí, efectivamente, existe un bloque de fármacos en diabetes tipo 2 que tienen impacto en el control glucémico con beneficio para reducción del peso corporal. Específicamente hablamos de los agonistas receptor de GLP-1 y los inhibidores del transportador de sodio glucosa tipo 2. Esos son los dos principales mecanismos que existen y que van a impactar para el control glucémico y para la reducción de peso con potencias diferentes. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de aquellos que además benefician la salud cardiovascular. Hacemos una pausa, volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Doctor Sierra, ¿hay medicamentos para controlar la diabetes que además ayudan a cuidar el corazón, a prevenir las complicaciones cardiovasculares de la diabetes? Sí, así es. Afortunadamente hoy tenemos un arsenal de terapéuticas para la diabetes que ofrecen muchas ventajas, entre ellas algunos que ofrecen reducción del riesgo cardiovascular, particularmente, como decía el doctor Peralta, los análogos de GLP-1, como la semaglutida, por ejemplo, que se mencionó hace unos instantes, son moléculas que han demostrado reducir la posibilidad de eventos cardiovasculares mayores y que, por lo tanto, en pacientes que tienen un riesgo mayor pueden convertirse en una estrategia muy útil de tratamiento. Sí, son cardioprotectores, podríamos decirlo. Además de que la semaglutida ayuda a los pacientes a que pierdan peso, ¿no? Claro, este puede ser uno de los mecanismos que tienen de cardioprotección, pero hay un valor per se del medicamento y del tratamiento integral de los pacientes para disminuir su riesgo cardiovascular. Doctor Sierra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor Peralta, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mi Cita Médica y quiero agradecer muy especialmente a mi querida compañera Luz Reynoso por permanecer en el estudio de Mi Cita Médica allá en Televisa, California. Muchas gracias, Luz, te mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño y por supuesto, gracias a usted por el favor de su atención. Hasta el próximo martes.